Capítulo 34. Sinfonía de los condenados. Entiendo lo que estás diciendo. Lo hago. Bueno, espera, después de hacer una expresión de profundo pensamiento ante lo que Urahara había dicho, Renji abrió mucho los ojos y gritó. No tengo idea de lo que estás hablando. ¡Ay! Deja de ladrar, idiota. Rukia reprendió a su amiga a quien acababa de golpear en la cabeza. Por el amor de Dios. Ya no capaz de contener su temperamento, Mayuri se lanzó a una diatriba hacia sus compañeros. Permítanme expresarlo en términos más simples que incluso un mono podría entender. Ese demonio, Leviatán, tiene una puerta al infierno en su cuerpo. Cada vez que alguien intenta atacarlo con la esperanza de destrozarlo desde adentro. Todo lo que usted hace es dando tus ataques como un billete de ida al infierno. Luego dirigió su ira hacia Kisuke, a quien señaló con un dedo meñique huesudo. Lo cual por cierto ya lo descubrí antes de que aparecieras. Solo porque todavía tenía que expresar mis conocimientos a estos imbéciles no significa que me ganaste para descubrir cómo funciona el demonio o cómo vencerlo. Llevando una expresión tonta y estupefacta intencionalmente que hacía parecer que Kisuke no tenía idea de por qué Mayuri estaba tan alterada. Oye. No hay necesidad de mentir, todos tenemos pedos cerebrales de vez en cuando. Antes de que la vena palpitante en la cabeza de Mayuri estallara, Yamamoto intervino y dijo de una manera que sonó más autoritaria que sugerente. ¿Te gustaría compartir tus pensamientos sobre cómo vencer a este demonio, Kisuke Urahara? Esa mirada pensativa de Yamamoto que Kisuke había recibido demasiado durante su breve mandato como capitán, le hizo saber que debía ir al grano. La puerta del infierno dentro de Leviatán no es tan fuerte como la que está en el cielo. Todo lo que tenemos que hacer es poner suficiente fuerza dentro del cuerpo del demonio y la puerta al infierno saldrá volando de sus bisagras, por así decirlo. Entonces, Shuei arqueó una ceja mientras pensaba en lo que el llamado genio estaba diciendo en realidad. ¿Simplemente golpearlo muy fuerte? Ja, ja. Supongo que sí. Kisuke luego cortó su risa y pasó de tonto a serio. Sin embargo, es un poco más que eso. La fuerza debe ser un estallido repentino y masivo. Tan intenso y tan rápido que ni Leviatán ni la puerta del infierno dentro de la bestia puedan reaccionar a tiempo y absorber esa fuerza hacia el infierno. En otras palabras, necesitamos algo parecido a, no lo sé, lentamente miró por encima del hombro hacia la pequeña capitana a unos metros de él, levantando su abanico para cubrir su boca, una explosión de misil. Soifon se puso rígido, sabiendo exactamente a qué se refería. Sus ojos se entrecerraron y chasqueó la lengua. ¿Cómo sabes eso? Kisuke agitó su abanico y murmuró astutamente. Las colas no son lo único que mueven los gatos. También sus lenguas. Maldito sea ese hombre desagradable. Nunca sabré por qué Lady Yoruichi lo aguanta. Soifon tampoco sabía por qué Yoruichi le contó cuál era su Bankai. ¿Y qué? Respondió fríamente, mi Bankai, por muy poderoso que sea, ciertamente no es suficiente para destruir una puerta al infierno. Si lo fuera, ya habría destruido la que está en el cielo. Estás en lo correcto. Respondió Kisuke de manera uniforme. Por eso traje esto. Sacó una joya de aspecto bastante intrincado unida a una pequeña cadena de la que sobresalían algunos cables. Este es un enfocador de Reiryoku que creé. Al adjuntarlo a un Zanpakuto, permite que otras personas además del portador de la Zanpakuto combinen su poder en ese Zanpakuto. Sin embargo, es solo un prototipo, por lo que es de un solo uso y sería inútil para la mayoría de las Zanpakuto. Bueno, inútiles para todos menos para ti. Destacó en Soifon. Al usar este dispositivo, el misil de tu Bankai podrá absorber los ataques de otros Zanpakuto y cuando tu misil entre en Leviatán y explote, también absorberá los ataques de todos los demás, todos a la vez en una fracción de segundo. Eso debería ser suficiente para destruir Leviatán y la puerta del infierno que se encuentra dentro de él. ¿Y esa es la única manera de detener a este demonio? Ella preguntó neutralmente a lo que Kisuke asintió. Soifon dejó una pausa en el aire, su cara de póker no revelaba nada antes de que finalmente gruñera como un viejo miserable, grr. Bien, lo que sea. Dame tu maldita joya de poder ya. Enfocador Reiryoki. O debería llamarlo congregación de poder espiritual, la mirada muerta de sigue adelante que Kisuke estaba recibiendo de Soifon hizo que se frotara el cuello, riéndose vergonzosamente, se le ocurrirá un nombre. Más tarde. Le entregó el dispositivo enjollado. Cuando tu Zanpakuto se transforme en Bankai, el dispositivo se fusionará con el Bankai. Y este será un trato único, ¿verdad?
Preguntó Soifon mientras ataba los cables alrededor de su espada estilo Wakizashi. Sí. Después de un solo uso, la joya que absorbe todo el poder combinado se romperá. Una vez que Soifon terminó de conectar el dispositivo a su Zanpakuto, volvió a mirar a Urahara, su rostro y tono dejaban claro que no estaba contenta con esto. ¿Ahora qué? Ahora solo necesitas activar tu Bankai. Dijo Kisuke mientras alzaba la voz para que todos los demás a su alrededor pudieran escuchar. Cada ataque que el resto de nosotros apuntemos a tu Bankai será absorbido dentro de él. Su plan puede haber sonado loco, pero todos, incluso aquellos que no lo conocían bien, sabían que Kisuke Urahara era un hombre de intelecto y astucia incomparables. Cuando hacía un plan, no importaba lo absurdo que pareciera, siempre tenía mérito cuando salía de los labios de Urahara. Sea lo que sea que se deba hacer para detener a ese desgraciado demonio, sugiero que nos apresuremos. Ya casi está aquí, Sasakibe señaló a Leviatán, que ahora estaba a menos de 1 milla de su posición y acercándose. Preparad vuestras armas. Gritó Komamura, sacando su propio Zanpakuto. En respuesta, todos los Shinigami prepararon sus Zanpakuto. Del lado, estaban Uryu y Chad, debido a que no tenían Zanpakuto, todo lo que podían hacer era continuar luchando contra los demonios normales para que el Shinigami pudiera manejar a Leviatán sin interrupciones. Despierta. Beneime. El bastón en la mano de Urahara se transformó en su Zanpakuto. ¿Estás listo? Es ahora o nunca, Soifon. Mientras los demás se separaban del grupo en el que habían estado durante la explicación de Urahara y se pusieron en posición. Soifon terminó de envolver una faja plateada alrededor de la base casi intacta del edificio derrumbado sobre el que se encontraba, luego ató la faja alrededor de su pequeña cintura. El cual en realidad era un Jinjotan, una faja de acero que Soifon necesitaba usar para anclarse a un objeto debido a la tremenda fuerza que su Bankai ejercía sobre ella. No me sermonees, Kisuke Urahara. Sé lo que está en juego. Con ella ahora anclada, Soifon agarró su Zanpakuto sellado en la mano y miró hacia la espada. Siempre me pregunté por qué estaba maldecido con un Bankai tan repugnante. Al menos ahora por fin tiene alguna utilidad cerrando los ojos e inhalando profundamente, luego exhalando para estabilizarse. Sus ojos se abrieron, una expresión dura e incondicional en su rostro afilado. Bankai. Un rayo azul de Reiatsu condensado en forma visible surgió del techo donde se encontraba Soifon, atrayendo la atención de todos los presentes. Una vez que la luz se apagó, todos pudieron ver bien. La pequeña espada de Soifon se había transformado en lo que solo podría describirse como un canon literal, más adecuado para un acorazado moderno. El lanzador de misiles que estaba sujeto al brazo derecho de Soifon era 2 veces más grande que ella y estaba cubierto de oro con marcas negras. La joya que Kisuke le había dado estaba incrustada en un costado y brillaba. Hakuo Raikoben. Dado que solo un puñado de personas conocían su Bankai ya que ella tenía tan mala opinión al respecto, todos a su alrededor estaban asimilando lo que estaban viendo. Así que ese es el Bankai del Capitán Soifon. Momo se pronunció a sí misma. No es de extrañar que rara vez lo use. Va completamente en contra de su naturaleza como luchadora que usa el sigilo y la velocidad. Se dio cuenta Toshiro. Cuando los ojos de Kisuke y Soifon se encontraron, ambos asintieron en silencio y el científico gritó. Todos, prepárense. Recuerden, apunten sus ataques al misil. Esta es nuestra única oportunidad. Con esfuerzo, Soifon levantó el pesado lanzador de misiles y apuntó con el cañón al Leviatán entrante. Usando el protector facial dorado del lanzador para apuntar mejor. Muy bien, pez feo bastardo. Hacerme usar mi Bankai me ha cabreado más de lo que puedes imaginar. Espero que te pierdas el infierno, porque estoy a punto de enviarte a casa. Apretando el gatillo, Soifon disparó su Bankai. Un gran misil sale disparado del cañón y se dispara hacia el demonio parecido a una ballena. El contragolpe de su Bankai le descargó la espalda, por suerte su Jinjotan la mantuvo anclada mientras hacía el papel de muñeca de trapo, aleteando como si fuera una cometa en un huracán. Ahora. Gritó Kisuke a los demás mientras tomaba la iniciativa. Kamisori, Beneime. Urahara fue el primero en atacar, seguido por todos los demás Shinigami presentes. Todos sus ataques, incluso aquellos que no eran a distancia, como las danzas de Sode no Shirayuki, fueron absorbidos por el misil como si fuera un agujero de bloqueo para las habilidades de Shinigami. Una vez que todos terminaron sus ataques, el misil dorado de Hakuo Raikoben se acercó cada vez más a Leviatán, hasta que el demonio y el misil estuvieron a punto de encontrarse de frente. Leviatán abrió sus colosales fauces y permitió que el misil entrara en su boca.
probablemente asumiendo que simplemente atravesaría la puerta del infierno dentro de su cuerpo. Sin saberlo, Urahara tenía un receptor en su mano izquierda. Una vez que el misil estuvo dentro de Leviatán, Kisuke presionó el botón del reanimador que actuaba como un detonador remoto que estaba vinculado al dispositivo con joyas que Soifon había colocado en su banca y el poder combinado que tenía el misil estalló dentro de Leviatán. El cuerpo del demonio se expandió como un globo y explotó en una fracción de segundo. Tanto Leviatán como la puerta del infierno dentro del vientre de la bestia fueron destruidos a la vez. La explosiva bola de fuego creada por la explosión permaneció en el aire durante algún tiempo, iluminando la ciudad oscura como un segundo sol antes de que también se desvaneciera. La inmensa onda de choque que creó la explosión fue suficiente para que incluso los capitanes tuvieran que enterrar los pies en el suelo para mantener el equilibrio. La onda expansiva de la explosión combinada con la ya intensa presión creada por el disparo de su banca y resultó demasiado para el Jinjotan, que rápidamente se partió en dos, enviando a Soifon volando hacia atrás. Justo cuando estaba a punto de estrellarse de cabeza contra un edificio, cerró los ojos y esperó el impacto. Impacto que nunca llegó. Al menos la gente del Seireitei no pasará hambre. Soifon abrió los ojos para ver a Kisuke, con una mano alrededor de su cintura manteniéndola firme y la otra en la espada que había empalado en el edificio para colgarse. Estaba mirando al cielo del que llovían como una lluvia innumerables trozos de carne cocida de leviatanes. Por otra parte, imagina la indigestión que te darías al comer demonio. No querría limpiar ese inodoro, ¡ay! Un codazo en la mejilla fue la recompensa de Urahara cuando Soifon, con la cara roja, se liberó de su suave agarre y aterrizó en el suelo de abajo. No me abraces así otra vez o te cortaré las partes que sobresalen. Frotándose la mejilla dolorida, Kisuke aterrizó junto a ella. Él notó su estado de nerviosismo y movió la frente. Vamos, mi pequeña abeja reina. Sabes que realmente te gusto. Solo admítelo y, oye, tómatelo con calma. Mira hacia dónde estás apuntando. A un lado, Yamamoto prestó poca atención mientras Soifon apuntaba con su banca y a Urahara, quien comenzó a correr. En cambio, el capitán en jefe miró a Temen Nigru y Elgate que se cernía sobre él. Una vez me dijiste que dentro de ti fluye la sangre de Esparda. Demuéstrame a mí y a todos lo que eso significa, joven Nerón. Los tornados persiguieron a un Ichigo magullado y desaliñado por toda la colina Sokyaku. ¿Qué estás tratando de lograr? Gritó Ichigo mientras usaba una serie de movimientos Shumpo para evadir los tornados. En caso de que no te hayas dado cuenta, el Seireitei ya está al borde de la destrucción, al igual que el resto del maldito universo. Todo es obra de Arkham, sin duda. Ese hombre siempre soñó demasiado en grande. Varios cortes y marcas de sangre cubrían a Kariya, cuyo abrigo y corbata habían sido completamente destruidos por los ataques anteriores de Ichigo. Su capacidad para absorber Reishi y curar también había sido eliminada cuando Ichigo lo apuñaló con una espada que Ramtao le había dado a Motsul Ririn, por lo que Kariya ahora tenía que tener más cuidado en la batalla. Es gracioso. Una vez fui como él. Yo también tuve un sueño poco realista. Como muchos de los Bond, realmente creía que algún día podríamos vivir en paz. Liberando una ola creciente azul de su katana negra, Ichigo destripó los 5 tornados que lo habían rodeado. ¿Entonces te hizo convertirte en esto? Vida. Escupió una amarga carilla como si esa palabra fuera veneno. Los Bount alguna vez fuimos más de 1000. En solo un siglo nuestro número cayó a menos de 50. Estábamos solos, abandonados y despreciados. Todo por el crimen de simplemente existir. Aunque solo fue gracias a los Shinigami que los Bount nacimos, no hizo mucho para evitar que nos sacrificaran como si fuéramos ganado no deseado. Ichigo ya había escuchado la historia de fondo de los Bount y cómo surgieron para poder comprender el odio de Kariya. Toug no podía tolerar sus acciones. Aún así, eso no te da la excusa para matar a personas inocentes que no tuvieron nada que ver con eso. Puedes decir lo contrario, pero en verdad, tú y Arkham sois iguales. No del todo. Como dije, los sueños de Arkham siempre fueron demasiado más grandes que la vida. Mis sueños son más realistas. Todo lo que quiero es destruir el Seireitei y todo lo que hay dentro de él. Y no dejaré que nadie me detenga, ni Arkham. Y ciertamente no un niño como tú. Invocando todo su poder, los ojos ya rojos de Kariya comenzaron a brillar mientras aprovechaba su poder demoníaco. La espada de viento que era la forma física de Meser comenzó a crujir cuando el viento que formaba la hoja se convirtió en un rayo. Excelente. Ahora puede utilizar la iluminación aunque Ichigo, que puso los ojos en blanco.
Arrancando el resto de su camisa, Kariya le permitió a Ichigo ver el tatuaje tribal en su pecho que palpitaba de color. El Hokkai Crest está casi completamente despierto. Cuando lo esté, lo detonaré como una bomba y me llevaré al Seireitei conmigo. Si la suerte me acompaña, tal vez me lleve a Arkham también. ¿No sería algo extraordinario? Estás loco. Ichigo frunció el ceño, quien encontró absurdo el plan de Kariya. ¿Cuál era el punto de hacerse estallar para destruir una ciudad que pronto sería invadida por demonios? ¿Loco? Me gusta pensar que es iluminado. Después de centímetros de vivir huyendo, viendo a sus propios parientes caer a un puñado y enredándose en el miedo, la ira y el odio, la ya frágil mente de Kariya mostró signos de que hacía mucho que se había roto mientras divagaba como un loco. He dedicado cientos de años de mi vida a destruir al Seireitei y que me condenen si me detengo solo porque las puertas del infierno se ciernen sobre nuestras cabezas. Hoy es el día en que los Bones mueren de una vez por todas. Y todos arderán con nosotros. Empezando por ustedes. Ichigo logró reaccionar a tiempo mientras Kariya aceleraba hacia él y lanzaba su espada luminosa hacia el adolescente, quien pudo bloquear el ataque con Zangetsu. Si tu vida ha sido una maldición, entonces, liberando su espada de su lucha, Ichigo asestó un golpe sólido y empujó a Kariya hacia atrás, permíteme sacarte de tu miseria. Levantándose del suelo, Kariya usó su mano izquierda y tocó suavemente el corte en su mejilla que Ichigo acababa de hacerle y se rió entre dientes cuando vio la sangre en las puntas de sus dedos. Es curioso que tú, entre todas las personas, luches por el Seireitei. ¿No secuestraron a tu amigo e intentaron matarte hace poco tiempo? Lo hicieron. Respondió Ichigo sin rodeos, sin dejarse engañar por los trucos de Kariya para meterse en su cabeza. Pero superé eso. Porque elegí el camino del perdón. Mientras que tú dejaste que tu ira te consumiera hasta el punto de que te costó toda tu raza. Sonriendo cruelmente al chico, Kariya simplemente se burló. Estoy haciendo la madre de todas las tortillas, muchacho. No puedo preocuparme por cada huevo. Los puños se cerraron alrededor de Zangetsu cuando Ichigo escuchó al hombre tan casualmente dejar a un lado a sus camaradas como si no significaran nada para él más que un medio para lograr su sueño. ¡Hijo de puta! En un abrir y cerrar de ojos, los dos combatientes aceleraron hacia el otro y chocaron sus espadas. Metal contra eléctrico mientras Substitute y Bount intercambiaban golpes. Cuando se hizo obvio que el Shinigami sustituto era el espadachín superior, Kariya generó tornados a sus pies y tomó vuelo para salir del alcance del chico. A medida que la batalla pasó del combate cuerpo a cuerpo al combate a distancia, durante su enfrentamiento, Ichigo fue llevado al límite. Si bien era más rápido que Kariya, Bount fue capaz de lanzar un rayo tras otro que, debido a su velocidad y capacidad para girar y doblarse en todas direcciones, puso a Ichigo en desventaja. Por más que intentó evadir la proverbial tormenta, Ichigo pronto fue alcanzado por 3 lados por rayos, dejando escapar un fuerte grito de dolor. Justo cuando Kariya estaba a punto de alardear, Ichigo soltó un Getsuga tenso. La media luna llegó demasiado rápido para que Kariya pudiera esquivarla. Levantó su espada relámpago y aumentó la barrera contra el viento alrededor de su cuerpo, pero incluso eso resultó inútil. Incapaz de hacer frente al inmenso poder del Rei-Ryoku condensado, las defensas de Kariya se rompieron y fue golpeado de frente, una explosión lo envolvió mientras era arrojado al suelo, donde formó un cráter tras el impacto. Apretando los dientes por el dolor de la corriente eléctrica que aún recorría su cuerpo, Ichigo saltó al cráter en el que Kariya había aterrizado. El Bount se levantó, le temblaban las rodillas y tenía una cicatriz roja en carne viva a lo largo de su abdomen desde el hombro derecho hasta la cadera izquierda. Eso, realmente me dolió. Mientras los dos hombres se miraban fijamente, una gran explosión resonó en toda la ciudad y se vio una bola de fuego en el aire cerca de Temen Nigru. Leviatán no se ve por ninguna parte. Parece que tus amigos se han ocupado de esa bestia. Kariya supuso correctamente. No importa. Morirán de todos modos, si no por la mano del demonio, entonces por la mía. No si tengo algo que decir al respecto. Profundizando, Ichigo convocó todo su poder espiritual. El repentino aumento en Reiatsu causó que su cuerpo se cubriera con un aura azul que se arrastraba hacia el cielo y generó un mini terremoto localizado en la colina. Es hora de resolver esto, Kariya. Ya era hora. Siguiendo el ejemplo del chico, Kariya invocó el poder de Hokkai Crest, su aura roja alcanzó tan alto como la de Ichigo en las nubes. Apuntó con la punta de su espada relámpago al estudiante de cabello rojizo. Ven, Ichigo Kurosaki. Muéstrame el reloj que tienes.
Ichigo y Kariya corrieron hacia el otro en un borrón, rastros de tierra y polvo levantándose detrás de sus pies con cada paso. Una vez lo suficientemente cerca, los dos cortaron con sus espadas al otro. Tras el impacto, estalló una brillante explosión de luz y poder espiritual puro con los dos en el epicentro. Mientras la columna de humo y tierra se desvanecía, los dos combatientes estaban a unos metros de distancia, cada uno de espaldas al otro. Veo. Mirando hacia el cielo, Kariya bajó su rayo y sintió que sus piernas se tambaleaban como gelatina. Entonces, ese es el poder que uno tiene cuando lucha para proteger a sus seres queridos. Habiendo usado todo su poder, Ichigo se desplomó a 4 patas y se giró para mirar a Kariya. Haré cualquier cosa, jadea, para proteger a mis amigos. Daré todo lo que tengo para ayudarlos. Hasta la última onza de fuerza dentro de mí. No importa el costo. Porque jadea, eso es lo que soy. Aún mirando al cielo, Kariya murmuró débil y solemnemente como si reflexionara sobre su vida. ¡Qué fascinante! Quizás si más Bones fueran como tú, nuestra raza aún existiría. Desgraciadamente, al final, fue nuestro propio odio el que nos llevó a nuestra muerte. Caída. Después de un breve silencio donde solo se podía escuchar el aullido del viento, Kariya se giró y miró a Ichigo a los ojos y respiró hondo, luego sonrió con sinceridad. Veo mucho de mi yo más joven en ti, Ichigo Kurosaki. Hazme un favor. Aprecia a tus seres queridos y nunca los sueltes. No seas víctima de la venganza, como lo hice yo. Con esas últimas palabras dichas, el cuerpo de Jin Kariya se convirtió en polvo. Al observar cómo el viento arrastraba las cenizas de los Bones por el paisaje de la colina Sokyoku, Ichigo sintió una sensación vacía de victoria. Supongo que somos un poco similares en aspectos, Kariya. Excepto por una cosa. Estoy dispuesto a perdonar a los demás cuando se ganan ese perdón. Y pase lo que pase, nunca trataría a mis camaradas como peones desechables. Luchando por levantarse, Ichigo se puso de pie, usando su Zanpakuto como muleta, y miró hacia Temen Nigru y la puerta del infierno que se encontraba encima. Lo que estás esperando, Nero. Date prisa y termina con esto. Nero siempre había sabido, desde el momento en que se conocieron, que él y Arcam inevitablemente chocarían por última vez. Lo que no esperaba era cómo sucedería. En lugar de enfrentarse a un hombre calvo y un muñeco payaso, Nero se encontró cara a cara contra una gran masa del tamaño de una casa de 2 pisos con tentáculos retorcidos que arremetían contra el cazador de demonios y cantidades aparentemente infinitas de delfines extraños. Como monstruos que Arcam estaba engendrando, que de hecho se llamaban legiones. Uno de los tentáculos de Arcam se acercó a Nero intentando agarrarlo. Nero pudo desviarse de su camino y cortarlo con la reina roja. He visto suficiente hentai como para saber cómo evitar los tentáculos. El tentáculo cortado simplemente se regeneró en toda su longitud como lo habían hecho siempre que los había cortado. Los gemidos y gemidos eran más o menos todo lo que Arcam había contribuido a su charla de batalla, ya que en su forma mutada e inestable, simplemente formar una oración coherente era bastante difícil. KK matar, T tú, Spar, da, P poder, mío. El poder de Esparda, sí, claro. Aunque Arcam había absorbido el Force Edge, de ninguna manera tenía nada parecido al verdadero poder de Esparda. Si Nero tuviera que adivinar, diría que en este momento Arcam estaba por encima de la mayoría de los capitanes en términos de poder bruto, con la excepción de Yamamoto. Lo que en el papel puede sonar intenso, pero en realidad, debido a que Arcam se encontraba en una condición tan inestable, todo lo que se necesitaba era un golpe fuerte y sólido que haría que Bounty y Devil Blade se separaran nuevamente en dos. Y con el Bone de Arcam y los poderes demoníacos recién adquiridos en guerra con el otro dentro de su propio cuerpo, significaba que Arcam ni siquiera podía capitalizar su gran poder, sus legiones eran la mejor ofensiva que podía reunir. Sin embargo, llegar a una distancia de ataque fue más difícil de lo que parecía. La gran cantidad de monstruos parecidos a delfines y tentáculos que tenía Arcam significaba que el Bone tenía un muro constante a su alrededor y cada vez que Nero intentaba acercarse, tentáculos y legiones simplemente lo invadían, dándole tiempo al cuerpo de Arcam para retirarse a una distancia segura. Enjuague y repita. Al principio, Nero simplemente había intentado usar Devil Trigger y usar el inmenso poder que se le había otorgado para abrirse camino a través de las legiones y eliminar a Arcam de un solo golpe. Sin embargo, cuando entró en su DT Arcam comenzó a absorber el demoníaco Reis y de su DT. Lo más probable es que Force Edge imbuyera a Arcam hasta el punto de que su capacidad latente de Bond para absorber Reis y Mortal ahora se extiende también para absorber Reis y demoníaco.
Si bien mantener débil Trigger era imposible, todo lo que Nero tenía que hacer era acercarse lo suficiente al hombre, o más bien a la masa, activar su DT y luego disparar antes de que Gaunt tuviera la oportunidad de absorber su Reishi. Pero como se mencionó anteriormente, ese era el problema: acercarse a él. Como parecía que Arkham no tenía límites en la cantidad de legiones que podía generar. Por sí solas, las legiones no eran todo eso, cada una más débil que incluso un Gillian, pero su gran número, que llegaba a cientos, compensaba con creces su menos que impresionante poder. Una batalla de desgaste parece cada vez más probable con Arkham y Nero esperando a que el otro sea empujado hacia atrás. Lo cual, después de muchos minutos de tediosos combates, comenzó a sucederle a nuestro legendario cazador de demonios. Obligado a debilitarse, no pasó mucho tiempo antes de que Nero se sintiera abrumado por los números de los demonios, acosándolo por todos lados. Maldita sea. Los cientos de bichos a pescado estaban saltando hacia él e intentando darle un mordisco. Porque por muy fuerte que fuera Nerón, era solo un hombre contra cientos, si no más de 1000. Todas las legiones lo acosaron, cuando un mordisco en su brazo izquierdo dejó caer a la Reina Roja en reacción. Sin armas, las legiones aprovecharon su oportunidad y se acercaron como una avalancha de cuerpos a Nero, quien quedó tan apretado en su montón que apenas podía mover sus extremidades mientras su cuerpo quedaba enterrado bajo un montículo literal de legiones que alcanzaba 3 metros de altura y seguía creciendo. Mierda. Por mucho que odie admitirlo, los poderes de Arkham aumentaron drásticamente. No es Dante ni Esparda, pero no puedo hacerlo solo en estas condiciones. No tengo elección. Tendré que arriesgarme y hacerme DT. Cuando Nero estaba a punto de invocar su poder interior, una voz gritó. Aunque fue amortiguada para sus oídos, cuando las legiones encima de él casi ahogaron el mundo exterior para él, reconocía esa voz en cualquier lugar. Límite de las miles de manos, manos respetuosas, incapaces de tocar la oscuridad. Manos disparadoras incapaces de reflejar el cielo azul. El camino que se baña en luz, el viento que enciende las brasas, el tiempo que se junta cuando ambos están juntos, no hay necesito dudar, obedece mis órdenes. Balas ligeras, 8 cuerpos, 9 objetos, libro del cielo, tesoro enfermo, gran rueda, torre de fortaleza gris. Apunta lejos, dispersa brillante y limpiamente cuando disparas. Hado 91. Senjuko Tentaio. 10 bolas rosadas de energía impactaron por todo el campo de batalla y provocaron una devastadora serie de explosiones que convirtieron en cenizas a todas las legiones que atacaban a Nero, junto con cualquiera que se encontrara en un radio de media milla de él. El propio Nero permaneció completamente ileso ya que el que usó el Kido tenía suficiente habilidad para saber dónde apuntar y cuánto poder poner en las 10 explosiones para que el cazador de demonios saliera ileso, aparte de algunas marcas de quemaduras menores. ¿Yoruichi? Dicha mujer desapareció de su lugar encima de uno de los pilares rocosos y apareció junto a Nerón. ¿Cómo llegaste aquí? Igual que tú, supongo. Dijo Yoruichi, antes de arrugar su rostro con un de disgusto y sacudir sus pies como un gato cuando le ponen las patas. Es algo incómodo ya que sus zapatos abiertos significaban que el agua turbia que le llegaba hasta los tobillos le bañaba los pies. La cantidad de presión espiritual y demoníaca que ustedes dos estaban liberando me dejó una cinta espiritual bastante fácil de seguir. Bastante útil considerando que terminé en una especie de salón de espejos que actuaban como portales. Mientras que un hombre más inseguro podría sentir herido su orgullo al ser ayudado por una mujer, Nero estaba más que feliz de tener a su amigo más cercano en este mundo luchando a su lado. Bueno, en cualquier caso llegas muy tarde. Y ese Kido, un ligero fallo de disparo y me habrías enviado a dormir con los peces. Y no con estos desagradables demonios. Me mordió. Dijo Yoruichi antes de ver bien a Arkham por primera vez y silbar ante su apariencia. Sé que me dijiste que el tipo no era atractivo. Pero no mencionaste lo feo que es. Me refiero a tentáculos. ¡Qué asqueroso! Ella se estremeció y contuvo las arcadas. Te juro que si una de esas cosas me toca vomitaré. Mujeres. Solo pensad en nosotros, los hombres, como trozos de carne. Nero bromeó antes de informarle. Está fusionado con el Force Edge, el de Esparda, es decir, el poder del demonio que ha estado buscando en forma de espada. Como puedes ver por su Reiatsu fuera de control, es inestable. La fusión apenas se mantiene unida. Todo lo que tenemos que hacer es asestar un golpe sólido en su cuerpo y eso debería ser suficiente para sobrecargar su frágil forma y matarlo. Si bien necesitaría más claridad sobre los detalles más finos más adelante, Yoruichi solo asintió con firmeza.
Y eso detendrá este desastre. Solo tenemos menos de 15 minutos antes de que nuestro universo y el infierno se fusionen. Una vez que saquemos Force Edge y Amulet de Arkham, podremos separarlos. Nerón informado. Son lo único que mantiene activos a Temen Nigru y la puerta del infierno. Bueno, por todos lados y Yoruichi y Nero, más y más legiones estaban surgiendo del agua debajo y acercándose a la pareja. ¿Cuál es el plan? Respondiendo a la mujer de piel oscura, Nero dijo. Necesito que me ayudes a despejar un camino para llegar a Arkham y alejar a esos rechazados de Sea World. Una vez que lo tenga, lo golpearé con todo lo que pueda. He conseguido. Bien. Yoruichi asintió, quien luego señaló a la reina roja que Nero aún no había recogido. ¿No necesitarás tu espada? Ya tengo un respaldo en mente. Esli aludió a Nero, antes de extender su mano derecha y chasquear los dedos. Ziegdich, Baskerville. El perro callejero de pelaje negro formó su cuerpo a partir de las sombras y miró en silencio a su maestro. Baskerville. Creo que puedes ayudar a lidiar con estos peces, gruñó el perro con brusquedad en respuesta. Bueno, entonces. Ve a por ellos, muchacho. Transformando su cuerpo en una gran forma de sierra circular, Baskerville rodó hacia las legiones entrantes y desgarró su carne en tiras. Haciendo crujir sus nudillos, Nero invocó su nuevo Devil Arm, los guanteletes y duelos de Beowulf. ¿Qué? Le preguntó a Yoruichi, quien le estaba dando una mirada extraña. ¿Te equivocas? ¿Quieres explicar eso? Ella asintió con su cabeza de cabello púrpura hacia Baskerville y Beowulf. Un poco ocupado ahora, ¿qué tal más tarde? Mientras Baskerville ya estaba eliminando a las legiones, llegaron más para ocupar su lugar. Sin siquiera girarse para mirar a Yoruichi, Nero mantuvo sus ojos fijos en Arkham, quien se había retirado lo más atrás posible con un muro de legiones a su alrededor para protegerse. ¿Estás listo? Ella dejó escapar una risita en respuesta. Soy un gato. Cazar peces es para mí tan natural como respirar. Bueno, entonces, vamos. Ahora, frente a 3 oponentes, no solo uno, la enorme horda de legiones se dividió en 3 grupos. Persiguiendo al cazador de demonios, la noble princesa Idoy en consecuencia. Siendo el que tenía velocidad superior, Yoruichi despegó primero. Las legiones reaccionaron y trataron de atacarla, pero, tratar de arrinconar a un gato nunca es una buena idea. Shundo. Las legiones que intentaron saltar sobre ella fueron fritas por la iluminación que rugió en sus brazos y espalda, sin demostrar ser rival para ella. Cada puñetazo y patada era un rayo que hacía eco de un trueno en todo el campo de batalla. Sus intentos de atacarla resultaron inútiles ya que su velocidad y agilidad le permitían evadir todos sus intentos, ya que para ella las bestias se movían en cámara lenta, dándole tiempo suficiente para evadirlos y contrarrestarlos con la gracia de un gato y la fiereza de un tigre. Los golpes de martillo de los ataques de Beowulf aplastaron a las legiones con cada golpe, que provocaba un brillante resplandor de luz que iluminaba la habitación y cegaba a los demonios. Mientras que antes Nerón se había visto abrumado por los números de las legiones, ahora se habían visto obligados a dividirse en 3 grupos y resultaron más engorrosos que cualquier desafío real. Simplemente se abrió paso a través de ellos como un tanque a través de Bélgica, sus golpes físicos mejorados por Beowulf hasta donde las legiones que ni siquiera fueron alcanzadas directamente fueron aplastadas por la presión de sus golpes. En poco tiempo, Nero, Yoruichi y Baskerville habían cortado, golpeado y golpeado hasta llegar a unos pocos metros de la posición de Arkham. Habiendo aniquilado cientos de legiones en apenas unos segundos, matando a 20 por cada una que Arkham creó en el mismo lapso de tiempo. Nero. Ve, yo te cubriré. Al escuchar las instrucciones de Yoruichi, Nero puso fin a su asalto a las legiones y se dirigió directamente a Arkham. Cada vez que una legión intentaba embestirlo o atraparlo con tentáculos, Yoruichi aparecía en menos de un abrir y cerrar de ojos para encargarse de los posibles asaltantes de Nero. Moviéndose tan rápido que a Nero le pareció que había cerca de 30 de ella y cada uno de ellos borroso. Mientras tanto, Baskerville rodeaba a la pareja en su forma de sierra, cortando y cortando en cúbitos todas las legiones y tentáculos que podía y dejando los que no podía para que Yoruichi los manejara. Una vez que llegaron a unos metros de Arkham, Nero activó su Devil Trigger y abandonó a Beowulf a favor de la elegante katana, Yamato. Optando por usar su propia espada forjada espalda contra el Force Edge de Arkham. Usando una cabeza de la legión como plataforma, Nero saltó cerca del cuerpo mutado de Arkham y levantó el Yamato por encima de su cabeza.
Canalizó el poder demoníaco sobre la espada de una manera que haría que Ichigo pensara que Nero estaba copiando su característico Getsuga Tenso, cuando en realidad este era un movimiento llamado Drive que Dante le había enseñado. Una película azul cubrió el metal plateado de la hoja, unida por una capa de iluminación cuando Yoruichi disparó una parte de su shunko a la espada para darle a Nero algo de su poder para ayudar en el esfuerzo. Tu locura termina aquí, Arkham. Es hora de volver al asilo. Con un movimiento cortante hacia abajo, las energías demoníacas de Nero y Shunko de Yoruichi que envolvían al Yamato impactaron contra el cuerpo deformado de Bount. Toda la sala de Nirvana se iluminó cuando estalló un destello brillante, seguido rápidamente por el estruendo de la explosión que sacudió los tímpanos y sacudió los cimientos mismos del reino. ¡No! En el epicentro de la explosión, el cuerpo de Akram, parecido a una masa, comenzó a palpitar y temblar violentamente. Incapaz de mantenerse unido por más tiempo, el cuerpo de Arkham estalló como un grano. Bount y Force Edge emergieron de la grotesca masa. El cuerpo humanoide de Arkham cayó al agua donde murmuró débilmente, el poder de Esparda era mío, nadie debería derrotarme, a mí. Debajo de Arkham se abrió un agujero por el que cayó, un agujero que en realidad era un portal a la cima de Temen-Nigru, donde el hombre aterrizó sobre su techo con un ruido sordo. Soltando su débil trigger, Nero sacudió la cabeza, ni siquiera una línea final ruda. Esa es como la lección 1 sobre cómo ser un villano. Nero llamó a Yamato y Baskerville a su débil bringer, se dirigió hacia la Reina Roja y se ató la espada a la espalda. Donde se giró para ver a Yoruichi ahora fuera de su shunko con una mirada muy inexpresiva. ¿Qué? Tenía los brazos cruzados sobre el pecho mientras los ojos dorados de Yoruichi estaban solo a medias en una expresión que gritaba de verdad. Arkham, un manicomio. ¿En serio? Oh, vamos. He estado esperando usar esa broma desde que descubrí que se llamaba Arkham. ¿Qué? No me mires así, sabes que pensaste que era gracioso. Lo noto. Tu nariz siempre se mueve. Cuando reprimes una risa, él movió las cejas hacia ella. Yoruichi sostuvo su rostro mundano antes de finalmente romperse, dejando escapar una pequeña risa y poniendo los ojos en blanco. Te lo juro, un día de estos me volverás loco. La cordura está sobrevaluada. Nerón se encogió de hombros. Será mejor que aprendas así de rápido, porque ahora que Arkham se ha ido, mi camino a casa es mío. Lo que significa que tú estás atrapado conmigo y yo estoy atrapado contigo. Y sabes qué, creo que en realidad estoy feliz por esa parte. Una cálida sonrisa se hizo más profunda en Yoruichi. Puedo pensar en destinos peores que estar contigo. Tanto Nero como Yoruichi se miraron a los ojos, sus sonrisas crecieron, ya sea que la habitación se estuviera calentando o simplemente eran ellos los que no sabían. El suelo bajo sus pies tembló y el agujero por el que cayó Arkham comenzó a cerrarse lentamente. Vamos. Yo conseguiré la espada. Tú consigues el amuleto. Nero corrió y recogió el Force Edge mientras Yoruichi agarró el amuleto que no solo se había separado del Force Edge sino que también se había dividido en dos amuletos separados. Luego, los dos saltaron al agujero y aterrizaron en el techo de Temen-Nigru justo antes de que el portal al Nirvana se cerrara. Parece que todos ya terminaron sus peleas. Nero notó que ya no podía distinguir el Reiatsu de ningún demonio superior. Girando el cuello, vio a Arkham tumbado de espaldas en medio del tejado. ¿Aún estás vivo? Coloréame impresionado. ¿Por qué? Arkham habló débilmente en un susurro audible, cada palabra era una lucha por pronunciar. Tienes la sangre de Esparda, y su poder. Entonces, ¿por qué te niegas a obtener aún más de ese poder? Se refería a cómo, mientras Nero tenía Force Edge descansando sobre su hombro, no hizo ningún intento de sacar y absorber el poder de la espada como lo había hecho. Sin fuerza no se puede proteger nada. Lo sé. Respondió Nerón, resueltamente. Pero, si para obtener esa fuerza dejas de lado a toda tu familia y amigos. Entonces, ¿a quién queda para proteger? Desde atrás, Yoruichi sintió que su ya alto nivel de respeto por Nero crecía aún más por su voluntad de carácter. Además de sentir empatía por él, saber que la familia de la que hablaba Nerón ahora estaba perdida para él, posiblemente para siempre. Algo que sabía que resultaría en derrotar a Arkham, pero lo hizo de todos modos porque era lo correcto. No es justo, lágrimas de miseria y rabia llenaron los ojos multicolores de Arkham, no se suponía que esto terminara de esta manera. La vida no es justa. ¿Por qué la otra vida debería ser diferente? Nerón no sentía ninguna simpatía por Arkham. Lo verás muy pronto. Todos esos demonios que trataste de gobernar, te estarán esperando en el infierno.
Optando por dejar a Arkham para siempre, Nero fue a sacar a Blue Rose de su funda, pero fue detenido cuando una mano suave se posó en su hombro, miró a Yoruichi dubitativamente pero ella solo negó con la cabeza. No lo hagas. Puede que Arkham te haya jodido, Nero. Pero no tanto como cualquier otra persona. Justo cuando Yoruichi dijo eso, Mary subió las escaleras de caracol y subió al techo donde vio por primera vez a Nero y Yoruichi antes de que sus ojos se abrieran y se quedaran pegados a Arkham. Esto significa más para ella que para ti. Yoruichi pronunció en voz baja al oído de Nero. Sabiendo que Yoruichi tenía razón, Nero apartó la mano de su arma y retrocedió mientras Mary caminaba lentamente junto a él, sin dejar de mirar a su padre. Intentaremos llevarnos toda la gloria después de que hayamos trabajado duro para vencerlo. Cuando Mary no hizo ninguna expresión para demostrar que había escuchado su burla y permaneció tan quieta como una estatua mirando a su padre sin comprender, Nero se puso más serio y habló en un tono suave. Oye, si no quieres hacer esto, lo haré yo. Después de todo, él es tu padre, no puede ser fácil. No. Está bien. Acepté que llegaría a esto hace mucho tiempo. Sin siquiera mirar a la pareja, las emociones de Mary se filtraron en su voz. Podrían irse. Necesito hacer esto sola, por favor. Nero y Yoruichi se miraron y llegaron a un acuerdo silencioso, cediendo al deseo de Mary y bajando unos tramos de escaleras de caracol, dejando solo a Mary y Arkham solos en la cima del techo de la torre. Deteniéndose cuando ya no podían escuchar la conversación final entre padre e hija para no querer ser groseros y escuchar a escondidas una charla tan personal. Entonces, inclinándose de espaldas a la pared, Nero trató de aliviar la tensión mientras miraba a Yoruichi que estaba sentado en las escaleras, primera vez en el infierno. ¿Qué piensas de este lugar? Al menos me ayuda a entender qué te hace a ti, y una parte de ti es de ese lugar. Comentó irónicamente Yoruichi. Ella adoptó una expresión más sensual y juguetona y resopló. Sin embargo, es un lugar bastante horrible para llevar a una chica. Espero que me compenses. ¿Qué te parece París? O mejor aún, McDonald's. Al fin y al cabo, trabajo como mecánico. ¿Cómo me mimas? Falsamente desmayó a un Yoruichi demasiado dramático. Podemos guardar París para otro momento. Además, todavía me debes esa cena de pescado 3 en 1 que prometiste prepararme. Es una cita. Nero dijo eso sin una pizca de humor, indicando que lo decía en serio. Yoruichi lo miró como si se preguntara si sus oídos la habían traicionado y sus ojos azules y dorados se encontraron. Nada más que el silencio llenó el aire. Ambos sintieron que sus mejillas comenzaban a enrojecer, la tensión no resuelta entre ellos los puso nerviosos y sus corazones latían más rápido. Nero abrió la boca para sacar algo de su pecho que había estado enterrando desde su estancia en Sendai. Y Yoruichi, estallido, estallido, estallido. El tierno momento de la pareja fue interrumpido por el sonido de no menos de 13 balas siendo descargadas. Tanto Nero como Yoruichi se pusieron firmes. Después de unos segundos de silencio, Mary bajó lentamente las escaleras. Su rostro estaba vacío y su postura encorvada, carente de emoción. ¿Estás bien? Preguntó tiernamente Yoruichi, sabiendo perfectamente que el joven Bount era todo lo contrario. Mary simplemente se quedó allí, a unos pocos tramos de escaleras de la pareja, luciendo completamente perdida antes de responder. Yo, estoy acabado, eso es lo que soy. Mi madre puede descansar en paz por fin. Y mi padre nunca más podrá lastimar a nadie más. Mary miró a la mujer de cabello púrpura y dejó escapar una risita hueca. Supongo que tenías razón después de todo. Matar a mi padre no me ha hecho sentir diferente. Tal vez también tenías razón en lo que dijiste. Al escuchar esto, Nero no tenía idea de a qué se refería Mary y qué estaba causando que Yoruichi sonriera como si se hubiera ganado una victoria. ¿Ustedes dos se conocen? Te lo explicaré más tarde. Dijo Yoruichi, luego asintió hacia la puerta del infierno en el cielo, se está cerrando. La puerta del infierno estaba impulsada por Temen Nigru, que estaba impulsada por el amuleto y Force Edge. Con esos eliminados y en nuestra posesión, no hay nada que mantenga abierta la puerta del infierno. Entonces la torre se sacudió violentamente, hasta el punto de que varios ladrillos se soltaron y casi aterrizaron sobre el trío. Nero disparó un 0 de baja potencia contra los ladrillos, rompiéndolos. Pero el edificio continuó temblando, formándose grietas que serpenteaban por las paredes a medida que más y más ladrillos se desprendían. Lo mismo ocurre con Temen Nigru. Con las fuentes de energía de las torres eliminadas, los edificios están a punto de derrumbarse. A menos que queramos ser aplastados y enterrados bajo ladrillos, sugiero que abandonemos.
Nerón tuvo que alzar la voz para hacerse oír por encima del ruido de ladrillos y piedras rompiéndose, lo cual fue suficiente para convencer a las mujeres. Usando su gran velocidad, Nero y Yoruichi despegaron, corriendo por el costado del edificio mientras evitaban los escombros que caían a su alrededor, moviéndose a tal velocidad que un rastro de fuego ardía detrás de ellos como un meteoro ingresando a la atmósfera. Mary simplemente usó a Flick para crear un agarre y retrocedió como un rappel. Una vez que los tres llegaron al suelo, notaron que todos los Shinigami se habían ido, probablemente ya habían huido cuando notaron que la torre colapsaba. Los tres echaron a correr y corrieron para evitar los escombros, mientras detrás de ellos el otrora poderoso y premonitorio Temen Nigru se desmoronaba sobre sí mismo desde la cima hasta la base, provocando una marejada de humo, polvo y escombros que llovió sobre varias cuadras de la ciudad. Después de alejarse aproximadamente media milla, Nero se detuvo y se dio la vuelta. Ser testigo de los momentos finales cuando la puerta del infierno en el cielo se cerró y Temen Nigru fue demolido hasta convertirlo en un montón de escombros. El cielo nublado comenzó a levantarse y los rayos del sol se abrieron paso, iluminando el Seireitei. Se acabó. El sol brillaba sobre un cielo azul claro, brillante y sin nubes. Los pájaros cantaban mientras el mundo se calmaba tras el drama que había terminado hacía 2 días. Las consecuencias de lo que se conocía como la batalla de la Torre Negra todavía estaban en curso y probablemente no terminarían hasta dentro de varias semanas, si no meses, debido a la cantidad de manzanas de la ciudad que habían quedado reducidas a escombros en la lucha. Grandes franjas del Seireitei ahora se parecían más a un escenario post-apocalipsis, inadecuado para vivir hasta que se reparara el daño. No hace falta decir que los eventos que ocurrieron después de la invasión Bones y el posterior ataque del demonio causaron un gran revuelo en la población del Seireitei, que es exactamente lo que estaban discutiendo las 4 personas sentadas alrededor de una mesa en la habitación privada del capitán de la 13 división. Pasa el sake, Kuchiki. Con una mirada crítica, Byakuya se mordió la lengua y se estiró detrás de él para tomar una botella de sake de un mostrador cercano y se la entregó a Kyoraku. No creas que es un poco temprano para el alcohol, Shunsui. Ni siquiera son las 10 de la mañana. Después de llenar su vaso y tomar un gran trago con un satisfecho Shunsui simplemente se encogió de hombros hacia Ukitake. Después de lo que hemos pasado, digo que nunca es demasiado temprano o tarde para disfrutar algo. En caso de que lo hayas olvidado, apenas salimos de esa torre antes de que cayera sobre nuestras cabezas. Lo mejor es vivir cada momento de la vida al máximo como si cada el día podría ser el último, es lo que digo. Ese es un mantra al que puedo sumarme. Sonrió Yoruichi, quien rechazó la oferta de sake de Shunsui prefiriendo su vaso de leche. Sirviéndose otro vaso y bebiéndolo de un solo trago, Shunsui se reclinó en su silla y suspiró mirando al techo. Aquí pensé que la devastación que causó la traición de Aizen no sería superada hasta al menos dentro de unos años. ¿Quién hubiera pensado que un Bone de todas las personas sería el que traería el infierno a nuestra puerta? Las cosas están bastante mal, lo entiendo. Yoruichi ya sabía la respuesta pero preguntó de todos modos. El Gotei 13 ya perdió una gran cantidad de fe entre el público después de que se revelara la traición de Aizen. Pero esto, para enfatizar su punto, Jushiro agitó una mano hacia la ventana desde la cual se podía ver la zona cero donde se desarrolló la batalla en Temen Nigru había tenido lugar, que ahora era solo un radio de casi 1 milla de edificios rotos y escombros, cadáveres, tanto mortales como demonios, siendo sacados por los trabajadores de socorro en la escena. Esto es algo completamente distinto. Nosotros, los 13 del Gotei, no solo no logramos impedir que los Bount entraran a la ciudad, sino que tampoco pudimos evitar que liberaran demonios. Ahora la gente del Seireitei tiene que enfrentar el hecho de que una raza una vez que se cree que son solo mitos no solo son reales, sino que casi no logramos detenerlos. Sin embargo, los detuvimos. Señaló Yoruichi. La gente no suele agradecerte por limpiar la diarrea del suelo si eres tú quien la cagó en primer lugar. Fue la analogía poco agradable pero apropiada de Shunsui. Una vez que se supo la noticia, los Bone solo existieron debido a un experimento que el Gotei hizo hace siglos, ahora nos culpan de todo el daño y la muerte que causaron. Combine eso con toda la devastación que los demonios causaron y, bueno, digamos solo la opinión pública de nosotros está en su punto más bajo. Siempre empático, Ukitake lo vio desde la perspectiva de la gente común. ¿Realmente podemos culparlos?
Un radio de 1 milla alrededor de las ruinas de Temen-Nigru quedó tan gravemente afectado por los combates que hemos tenido que negarles a los que viven allí que se les permita regresar a sus hogares hasta que hayamos limpiado por completo el lo cual, según Kurotsuchi Urahara, probablemente no será hasta dentro de al menos un mes, tal vez más. Después de todo, ¿quién sabía si algunos demonios aún podrían estar vivos bajo esos escombros? Por esa razón no podían permitir que ningún civil se acercara para su propia protección. Sin mencionar cuántas personas murieron. Todavía no tenemos cifras exactas, pero las estimaciones sitúan el número de víctimas en más de 400. Si bien poco más de la mitad de los muertos eran Shinigami, el público no les mostraba ninguna simpatía. El viejo Yama ha estado atrapado en reuniones con Central 46 sin parar durante los últimos 2 días. Revelado Shunsui. Están incluso más enojados con nosotros que con el público. Escuchar esto solo le recordó a Yoruichi por qué prefería vivir en el mundo humano, el Seireitei estaba demasiado contaminado con política para su gusto. Así que salvamos no solo al Seireitei sino a todo el universo y lo único que le importa a la gente es que sus hogares necesitan ser reconstruidos. Olvidé lo tonta que puede ser la gente aquí. Se reclinó en su silla, su postura no era adecuada para alguien de su educación. ¿Qué pasa con los nobles? Siempre tienen que dejar que todos sepan lo que piensan, como si la suya fuera la única opinión que importa. Si bien ella solo preguntó a medias, Byakuya, quien había permanecido en gran parte en silencio durante su reunión, habló, aunque de mala gana, ya que sabía que esta noticia seguramente amargaría la atmósfera. La mayor parte de la lucha contra los Bones y los demonios tuvo lugar fuera de los distritos aristocráticos, por lo que ninguna familia noble se vio muy afectada por los acontecimientos recientes. Los Amaeda eran una expectativa, ya que habían sido el objetivo de Arkham, pero como tenían vínculos tan estrechos con el Gotei, no los habían descartado. Sin embargo, sé de buena tinta que un miembro del clan Tsunayashiro que se escapó de la mansión de la familia antes de la pelea ha sido encontrado, muerto. Al instante, los otros 3 sintieron que se les daba un vuelco el estómago, sabiendo que esta era quizás la peor noticia que podían recibir. Shunsui buscó un lado positivo. Por favor, dime que fue Tokinada. Ignoró la mirada reprensiva de Jushiro, el hombre siempre fue demasiado amable para su propio bien. Byakuya derribó la esperanza de Shunsui. Según los rumores, era miembro de una rama de la familia. Tan abajo en la línea familiar, su ausencia ni siquiera se notó hasta ayer, y probablemente no la extrañarán. Su mayor contribución a su clan fue lo conocido que era. En todos los bares del Seireitei y en los burdeles del Rukongai, ejem. Entonces el tío borracho y prostituto de la familia, ¿Cuántas ovejas negras tienen los Tsunayashiro en una familia? Mientras Yoruichi bromeaba exteriormente, por dentro estaba aturdida por lo malo que era esto. Incluso si los Tsunayashiro están contentos de deshacerse de él todavía era uno de su clan. No pueden dejar pasar su muerte sin algo de drama, de lo contrario, se verán débiles ante los ojos de los otros nobles. Como miembro de una de las 4 grandes casas, sabía cómo funcionaba este juego político. De hecho. Sin embargo, los Tsunayashiro no parecen culpar al Gotei 13 o al Central 46 por su muerte y la catástrofe que la causó. Más bien, su dedo parece señalar a... Con desgana arrastrándose en su tono, Byakuya miró a Yoruichi. Y dijo que el nombre que sabía provocaría una respuesta. Nerón. Sorprendida, sus ojos dorados se abrieron, antes de estrecharse cuando el asombro de Yoruichi rápidamente dio paso a la fiebre. ¿Qué tiene que ver Nero con todo esto? Ni siquiera es un Shinigami o un sustituto. Es precisamente por eso. Declaró Byakuya. Cuando los orígenes de Nerón fueron revelados al Gotei 13, no pasó mucho tiempo antes de que el resto del Seireitei también se enterara, pero la mayoría descartó el rumor como absurdo. Sin embargo, dados los acontecimientos recientes, la gente se ha vuelto más inclinada a creerlo. Y a sus ojos, un medio demonio que llega al Seireitei y solo unos meses después se abre una puerta al infierno desde donde salen demonios para matar a las masas es un poco coincidente como para no estar vinculado. Shinigami, eso hace que sea más fácil identificarlo. Así que van tras él porque es un blanco fácil. TSK, bastardos babosos. Con los puños apretados y los dientes apretados, Yoruichi no quería nada más que asaltar el castillo de Tsunayashiro ella misma y golpear a cada uno de ellos en la cara. Entonces, solo porque es en parte demonio, creen que será un chivo expiatorio fácil. Hizo una pausa, se pellizcó la cresta de la nariz y respiró hondo, tratando de calmarse para pensar con más calma.
¿Cuáles son los planes de Tsunayashiro? Ni siquiera ellos lo han decidido del todo todavía. Pero Byakuya sabía que no permanecería así por mucho tiempo. Todavía queda algo de tiempo antes de que los Tsunayashiro intenten hacer lo suyo, pero tengan la seguridad de que lo harán. Inclinándose más profundamente en su silla, Yoruichi se pasó una mano por sus mechones violetas y suspiró profundamente. Aquí pensé que con los Bones y los demonios desaparecidos, todo esto quedaría atrás. ¡Qué idiota soy! Se me escapa lo narcisistas que son los nobles aquí. Cuando todo el maldito universo está en juego, siempre encuentran una manera de presentarse como las verdaderas víctimas. Su repulsión hacia sus compañeros nobles estaba a la vista. Nero no solo los salvó a ellos sino al universo. Simplemente desperdició su única oportunidad de regresar a su propio mundo para salvar el nuestro. Después de todo eso, no pueden simplemente dejarlo en paz. ¿No se merece al menos eso? Un silencio incómodo llenó la habitación, ninguno sabía exactamente qué decir. A Ukitake se le ocurrió una idea, una que sabía que sería controvertida, especialmente con Yoruichi dado lo claramente apegada que estaba a Nero, pero era la única que él tenía. Quizás, su tono inseguro dejó claro a los demás que no se sentía cómodo diciendo esas palabras. Quizás para aplacar a los Tsunayashiro, podríamos darle a Nero una insignia sustituta como la que le dimos a Kurosaki. La mirada fundida que recibió de Yoruichi lo hizo vacilar visiblemente. No. El tono duro y absoluto de Yoruichi dejó claro que no había lugar para discusiones. Sabía muy bien cuál era el verdadero propósito de la placa de Ichigo y se sentía sucia por dejar que le dieran una, de ninguna manera dejaría que Nero llevara una. No podía evitar que le dieran uno a Ichigo, pero que le dieran uno a Nero. Pero, dije que no. Su voz y su presión espiritual aumentaron instintivamente cuando su temperamento se apoderó de Yoruichi, quien tomó un muy necesario respiro para calmarse. Lo siento. Entiendo lo que piensas, Jushiro, lo sé. Pero sé cómo funcionan las grandes casas mejor que la mayoría. Los Tsunayashiro quieren poder, no justicia. Intentarán usar lo que sucedió como una excusa para justificar el debilitamiento de la Central 46 y la autoridad de Gotei para aumentar la suya propia. Y usarán a Nerón como modelo de hasta qué punto ha caído el Seireitei sin los nobles a cargo. Esto ni siquiera se trata de Nerón, en realidad no, él es solo la tapadera de un juego de poder. Si hay algo que me enseñó el tener que mezclarse en los círculos de la alta sociedad fue, 1, que a los nobles les encanta el olor de sus propios pedos y 2, cómo funciona el juego político, y cómo jugarlo. Ukitake entendió lo que estaba diciendo. ¿Quieres involucrarte en los juegos de los aristócratas? Sé que aceptaste ser el jefe regente del clan Shioin hasta que tu hermano sea mayor de edad, pero esto... Lo sé. Respondió Yoruichi, mientras recordaba con cansancio cuánto solía odiar cuando tenía que participar en los juegos y planes de los nobles un siglo antes de que sus ojos se endurecieran y la convicción impregnara su tono. Pero lo haré por Nero. Él es mi amigo. Byakuya notó la forma extraña en que ella dijo amigo, pero se mordió la lengua. Tener a los Shioin de su lado ciertamente ayudará a Nero, al igual que tener a los Kuchiki. Yoruichi le envió una mirada burlona. Como dije antes, Nero nos ayudó a mí y a Rukia contra Aizen. Si ponerse del lado de Tsunayashiro y ponerse del lado de Nero ayuda a pagar esa deuda, que así sea. El Gotei 13 también apoyará a Nero. Dijo Ukitake. También tenemos una deuda de gratitud con él por salvar esta ciudad. Una vez que la noticia del complot de la aristocracia llegue a Central 46, ellos también respaldarán a Nerón. Fue lo que asumió Shunsui. La mayoría de los nuevos miembros de Central 46 están en su mayoría a favor de un gobierno más centralizado, en lugar de que los nobles obtengan más poder del que ya tienen. Incluso si no están muy contentos con nosotros por los ataques de Bounty Demons, si la elecciones entre Gotei y Tsunayashiro, Central 46 nos elegirá siempre. El hecho de que tanta gente estuviera dispuesta a apoyar a Nero calentó el corazón de Yoruichi y la tranquilizó un poco. Gracias. Pero si te da lo mismo, preferiría que nadie le dijera a Nero sobre esto. Levantó la mano antes de que pudieran expresar algún argumento. Después de lo que ha pasado, no necesita preocuparse por algo como la política. Cuando llegue el momento se lo diré, pero no ahora. La mayoría de los demonios que vinieron de Temen Nigru y la puerta del infierno habían muerto durante la batalla. Y cuando Mairuri Kurotsuchi activó su campo especial a prueba de demonios, que impidió que los demonios escaparan del Seireitei, dejó a los que habían sobrevivido atrapados en la ciudad, donde actualmente estaban siendo perseguidos y exterminados.
Sin embargo, Kurotsuchi no había podido implementar su escudo a prueba de demonios de inmediato cuando apareció Temen Nigru por primera vez, ya que aún tenía que agregar los toques finales. Así que hubo un corto período de tiempo desde que surgió la Torre Oscura hasta que los demonios quedaron atrapados dentro de la ciudad. Durante esa ventana, un pequeño número de demonios habían escapado del Seireitei, sobre todo los 7 pecados, y habían entrado en la Sociedad de Almas Mayor. En los 2 días que siguieron, el Seireitei había enviado Shinigami a cualquier lugar del Rukongai donde escucharan historias de demonios, para matar a las bestias. Habían tenido mucho éxito con estimaciones de que ahora solo un centenar o menos de demonios permanecían en libertad. Una pequeña aldea en el lejano este de Rukongai fue víctima de estos monstruos restantes. La aldea que alguna vez fue hogar de no más de 40 personas acababa de ser masacrada por un par de Frost y los 3 caídos. Cuando Frost terminó de destripar al último hombre superviviente de la aldea, se abrió una distorsión en el aire que parecía una boca gris en bloque. Dentro había 2 hombres. Uno de altura promedio con piel pálida y cabello negro, el otro que se alzaba sobre él, musculoso y de piel bronceada, que era completamente calvo salvo sus pobladas patillas. El más bajo tenía una máscara parecida a un casco de color blanco hueso que cubría la mitad de su cabeza, mientras que el más alto tenía lo que parecía una mandíbula que cubría su barbilla. Cada uno vestía ropa blanca, con katanas en la cadera. Un agujero negro de aspecto extraño visible en la parte superior del pecho del hombre más bajo, justo debajo de su cuello, y el mismo agujero en el gigante voluminoso solo colocado en el medio de sus pectorales. Así que aquí es donde solía vivir Aizen, HMM. El hombre más alto no quedó impresionado. ¡Qué basura! Incluso el rey si aquí es menos denso que Hueco Mundo. Ese es Lord Aizen, muéstrale el respeto que se merece. Al salir de la garganta que se cerraba detrás de ellos, Ulquiorra corrigió a Yami. Y él no vivía aquí, vivía en el Seireitei. Pensé que incluso un imbécil como tú lo sabía. Sí, sí. Yami despidió a su compañero, tomó una gran bocanada de aire y sonrió con dientes. Puedo oler un montón de almas cerca, debe ser otra aldea. Vamos, tengo el estómago vacío, me vendría bien una comida. No seas idiota. Reprendió al 4 espada. Lord Aizen nos dio instrucciones explícitas para asegurarnos de que pasemos desapercibidos para los Shinigami y no dejemos rastro de nuestra visita. Todo lo que tenemos que hacer es traerle los demonios que quiere. Esas fueron nuestras órdenes, orden que deberás seguir. Yami conocía a Ulquiorra lo suficiente como para reconocer una amenaza cuando la escuchaba y por eso cedió. Bien. Cojamos a estos demonios y acabemos con esto. Por primera vez desde que llegó, Yami miró al grupo de demonios que estaban mirando a la espada, haciendo estallar su poder demoníaco en un intento de asustar a los Oyous, ganándose una risa escandalosa del 10. Ja. ¿Esto es lo que Lord Aizen quiere que obtengamos? Solo mira lo débil que es su Ryatsu. Esperaba más de las criaturas del infierno. Ulquiorra estudió a los demonios y luego le informó a Yami sin siquiera mirarlo. Estos demonios no son más fuertes que una fracción, así que ten cuidado. Se formó una marca en la cabeza de Yami, se inclinó más hacia Ulquiorra y agitó los brazos. ¿Crees que esos tipos pueden conmigo? Dije esas palabras, idiota. Con indiferencia alejando el cabello de Yami de su rostro, Ulquiorra caminó casualmente hacia los demonios con las manos todavía en los bolsillos como si estuviera dando un paseo mundano. Quise decir que como estos demonios son tan débiles, es mejor que tengas cuidado de no destruirlos. Lord Aizen quiere sus cuerpos intactos y preferiblemente vivos. Ja, haciendo crujir los huesos del cuello y los nudillos, Yami siguió no muy lejos de Ulquiorra. Sin promesas. Cuando se hizo evidente que los Oyous querían pelear, los demonios actuaron primero. 2 de los caídos batieron sus alas y volaron hacia Yami, clavando sus lanzas ligeras en su pecho expuesto. Sus lanzas no lograron empalar al descomunal bruto y, en cambio, simplemente rozaron su piel como si fuera hierro. Eso da cosquillas. Yami sonrió condescendientemente a los demonios que no pudieron atravesar su hierro. Ahora, extendió la mano y agarró a los 2 caídos, cerrando sus enormes manos alrededor de sus cabezas. Mi turno. Golpeando sus cabezas contra el suelo, levantando tierra y grava en el proceso. Cuando otro caído se acercó a Ulquiorra y apuntó su lanza a su cabeza, Arrancar simplemente inclinó la cabeza hacia un lado para evitar el ataque y pateó al caído contra un árbol cercano. Patético, pueden ser demonios, pero lo que son más que nada, un Frost se abalanzó sobre Ulquiorra blandiendo sus garras heladas hacia él. Ulquiorra sacó solo una mano de su bolsillo y agitó su mano desnuda, rompiendo la garra y el brazo del demonio.
A copos, es basura. Menos de 30 minutos después, Ulquiorra y Yami habían regresado a Hueco Mundo. Este último regresó a su palacio privado en las noches, mientras el primero fue a ver a Aizen para decirle que la misión fue un éxito. Estoy impresionado, Ulquiorra. Recostándose en su trono, Aizen miró a Loyou arrodillado. Conseguiste resucitar a todos los demonios menos uno. Manteniendo la cabeza gacha en señal de respeto, Ulquiorra respondió tan vacío como cualquier otra respuesta que haya dado. Yami está bien. Le dije que se cuidara, pero ya sabes cómo es. No importa, tenemos más que suficiente con qué trabajar. Aizen se levantó de su silla e hizo un gesto con la mano para hacerle saber al espada arrodillado que podía levantarse. Excelente trabajo como siempre, Ulquiorra. Ahora, si fueras tan amable de llevarlos a Esthayelaporro, te lo agradecería mucho. Inclinó su barbilla hacia el carro de demonios inconscientes y muertos que sus dos subordinados habían traído. Ya le he dado instrucciones sobre lo que quiero que haga con ellos. Sí, mi señor. Ulquiorra se acercó al carrito y agarró el asa. Hasta que me necesites la próxima vez, estaré esperando tus órdenes. Ulquiorra hizo una pequeña reverencia y luego salió de la sala del trono, arrastrando el carro de los demonios con él. Al regresar a su propia residencia privada, Aizen encontró a sus compañeros ex Shinigami esperando donde los había dejado, a Jin con las piernas levantadas en un sofá y a Tosen mirando por la ventana a lo lejos. Aizen no tenía idea de cómo por qué, ya que el hombre era ciego, pero lo atribuyó a una de sus peculiaridades. Tan pronto como Jin vio abrirse la puerta y entrar a Aizen, se sentó pero permaneció desplomado en el sofá. Te ves muy alegre. Supongo que los demonios fueron recuperados. Mostrándole a Jin una sutil sonrisa engreída, Aizen se acercó a su mesa y se sirvió una taza de té humeante. En ese caso, recuérdame aislar las paredes de mi habitación con insonorización. Pude escuchar a Grant gemir y gruñir sin parar cuando escuchó la noticia de que los demonios de todas las cosas eran reales y estaban en el Seireitei. Odiaría imaginar qué tan fuerte tendrá un orgasmo cuando pueda abrirlos con sus propias manos. Tosen se apartó de la ventana y dirigió una mirada de reprimenda al zorro de pelo plateado. Debes ser tan grosero, Jin. ¿Qué te pasa, Kaname? Has sido una manta mojada desde que viste la batalla en el Seireitei. Actuando mal como si fuera un accidente lo que le dijo a un ciego, Jin le mordió la mejilla. Oh, lo siento, es un error. Aizen y yo vimos, tú solo escuchaste. Sin conocer al Shinigami, Aizen todavía tenía acceso a algunos sistemas de vigilancia que había colocado en el Seireitei y por eso obtuvo una transmisión en vivo de la batalla contra los Bones y los demonios. Al principio, compartió la noticia solo con Jin y Tosen, quienes vieron cómo se desarrollaba la batalla en vivo. Si bien Aizen y Jin sentían más que desprecio por simplemente sentarse y mirar, Tosen había argumentado que con el Seireitei tan débil deberían haber lanzado su invasión en ese mismo momento, eliminando tanto a los Shinigami como a los demonios en el proceso. Un movimiento que Aizen rechazó rotundamente. Porque si el Shinigami no lograba detener a los demonios, entonces el universo y toda la planificación del siglo de Aizen caerían en ruinas. Por favor, Jin, deja de intentar irritar a Tosen, ¿quieres? Con taza y platillo en mano, Aizen se reclinó contra la mesa y miró su propio reflejo en la superficie ondulante del líquido. Es comprensible que Kaname esté agitado últimamente, después de todo, no es el único. Solo después de ganar la batalla, Aizen dejó que el resto de la residencia de los noches se enterara de lo que había sucedido en el Seireitei. La reacción ante tal noticia fue justo la que cabría esperar, ni siquiera Barragán pudo contener su consternación y las cejas de Ulquiorra se alzaron 1 centímetro, lo que fue un espectáculo monumental para el nihilista. Desde que escuchamos sobre los supuestos orígenes del joven Nerón, siempre existió la posibilidad de que llegaran demonios, verdaderos demonios de los abismos del infierno. Bueno, ahora lo han hecho. Y no importa cuánto deseáramos lo contrario, no hay ningún hecho que cambie. Todavía me resulta extraño que la División Zero nunca apareciera para ayudar en la batalla. Dijo Jin, su sonrisa de serpiente y su tono hacían difícil discernir si estaba siendo sarcástico o genuinamente curioso. Lo más probable es que se quedarán en el reino real al lado del rey del alma. Esos viejos tontos pondrían más énfasis en proteger una reliquia como el rey o en todo el universo. La amargura se filtró en las palabras de Aizen al hablar de un tema tan cercano a su corazón. Incapaz de aumentar su curiosidad, Kaname se volvió hacia Aizen y le preguntó. ¿Cuál era exactamente el punto de que Ulquiorra y Yami recuperaran esos demonios para empezar?
¿Esperas que los experimentos de Grant desvelen los secretos de las debilidades de los demonios, para usarlos contra ese chico, Nero? Aizen era un hombre que encarnaba la planificación del futuro. Ve la guerra como el ajedrez, intentando siempre estar 2 pasos por delante de sus oponentes. Había estado planeando su búsqueda para derrocar al Rey de las Almas durante más de un siglo y todo había ido según su plan, en su mayor parte. La llegada de Nerón y los demonios ciertamente no había sido parte de ese plan. Pero en lugar de tirar el tablero de la mesa y renunciar con rabia, Aizen reevaluaría sus planes y equipararía las nuevas piezas en el tablero en consecuencia. Porque para Aizen, donde hay cambio, hay oportunidad. Eso sería una buena ventaja. Se rió entre dientes Aizen, antes de que su comportamiento engreído y distante se volviera más siniestro. ¿La razón por la que quería que trajeran demonios aquí? Preguntas. Simple. El Ogyoku fue capaz de romper la barrera entre Shinigami y Yoyou. Me pregunto qué puede hacer con Mortal y Demon. Así que hemos llegado al final del arco de Bound/Arkham/Demon Reveal o como quieras llamarlo. Si bien este arco fue mucho más largo de lo que pretendía, me ha ayudado mucho. Ahora, cuando escribo arcos futuros, sé que solo debo incluir las partes necesarias y mantener las peleas breves y agradables, sin rellenos ni divagaciones innecesarias. Mirando hacia atrás, probablemente podría haber recortado 2 o 3 capítulos de este arco, pero bueno. Aprendes a medida que vas hacia la derecha. Ahora mis arcos futuros deberían estar más condensados que este. Incluso agregué un nuevo paso al escribir mis capítulos. Primero escribo un borrador, luego lo reviso y veo qué se puede cortar y qué se puede acortar, luego lo edito todo y lo publico. Podría significar que tomará más tiempo publicar nuevos capítulos ya que estoy repasando mis propias escenas más de lo habitual, pero también significa que las escenas, capítulos y arcos deberían estar más condensados que antes. Así que gracias a todos los que se apegaron a este arco increíblemente largo e hinchado. La situación con los Tsunayashiro se resolverá más adelante en la historia, aunque no se convertirá en nada grande, así que no te preocupes. Y no esperes que Nero y Tokinada peleen, es posible que se encuentren y hablen, pero eso es todo. Solo estoy usando Tsunayashiro como una forma de mostrar las consecuencias de la invasión demoníaca y llevar a Nero a la política noble de Bleach y también para expandir la familia de Yoruichi, ya que sentí que la nobleza y la política del Seireitei eran una parte interesante de la historia. Que Kubo acaba de caer después del arco de la Sociedad de Almas y nunca lo volvimos a ver hasta las novelas de Kfyou. ¿Qué ha estado haciendo Aizen durante todo este arco? Aquí todos se preguntan, ¿por qué conspirando desde las sombras? Por supuesto. Ahora Aizen y Sayelaporro experimentarán con cadáveres de demonios al igual que Mayuri y Urahara. El próximo capítulo será el comienzo de un pequeño mini arco que involucra a Nero y Yoruichi donde su relación será, digamos que serán más que amigos de ahora en adelante. Solo será un arco corto, como el que pasaron antes en Sendai, solo que esta vez viajarán por el mundo e irán a tumbas y otros lugares que Arkham visitó para aprender más sobre los demonios y el infierno en Bleachverse. Asegúrese de revisar el capítulo. Se agradecen todos los comentarios. Hasta la próxima.